Seguramente les sorprenderá a ustedes la imagen de un ave con la cabeza cubierta con una caperuza de cuero que trata de buscar a tientas la carne sobre mi puño. Pero he de confesarles que si el pájaro me viera, me consideraría como el peor de sus enemigos. Hemos pasado 2 largas noches y 2 días juntos. Pero para Taiga, el Azor, que así se llama esta espléndida criatura, es muy posible que yo siga siendo todavía el peor de sus enemigos entre las criaturas vivientes. Pero mejor que mis propias palabras van a ser las imágenes retrospectivas quienes les pongan a ustedes al corriente de la aventura que Taiga vivió conmigo, de la razón por la que no debe tener ninguna simpatía hacia el que les cuenta estas cosas. Una fría mañana del mes de enero, cuando yo estaba convencido de que los Azores migradores habrían llegado hasta los altos páramos, los encinares y los quejigales de la meseta, acompañado por mi colaborador Aurelio, estábamos explorando el terreno. Como siempre que salimos al campo, íbamos leyendo cada rincón. Una cabaña construida por viejos labradores de la Alcarria. Y en el suelo, pelo de conejo. ¿Será el Azor el pájaro que buscamos? Seguramente no. El Azor pela las presas, pero no arranca pedazos de su pellejo. Y un excremento fresco que, previo análisis, nos permite comprobar que ha sido Maese Raposo el autor de la hazaña. Unos días antes, el zorro, que había tomado propiedad de la cabaña de pastores para pasar la noche, debió cazar por los andurriales un conejo. Las imágenes cinematográficas nos permiten asistir a un espectáculo poco corriente. ¿Cómo caza el raposo? Pues poco más o menos como un podenco de caza, trajinando por el terreno, buscando con el oído, con la vista y con el olfato a su pieza favorita, el conejo, que ahí va corriendo y que, por desgracia para el conejo, pero nosotros, a fuer de objetivos, no tenemos más remedio que contarlo, va a ser alcanzado por el zorro. El conejo ha buscado refugio y espera inmóvil pretendiendo no ser descubierto. Pero el raposo dispone de un radar infalible. Y el raposo, que es astuto, ágil y veloz, va a dar cuenta del conejillo, uno más, entre los muchos que pueden matar estos animales. Y también, por qué no decirlo, los cazadores humanos, que ha sido quien dejó los restos en el pequeño patio de aquella cabaña de pastores de la Alcarria, que a nosotros nos hicieron creer que se trataba de una presa del Azor. Tras examinar los restos del festín del zorro, proseguimos estudiando el suelo. En el suelo se puede leer cuando se conoce a los animales. Y por otra parte, tanto Aurelio como yo nos habíamos paseado muchas veces el encinar de la Alcarria y sabíamos que en una de las encinas estaba la atalaya del Azor. Es decir, la rama limpia con buenas entradas y salidas desde la que el ave de presa observa, otea y se lanza al ataque de sus piezas. Plumas de urraca, pelo de liebre y de conejo, no cabe duda. Aquí se aposta el Azor para cazar. Aquí, si tenemos suerte, podemos capturar a la criatura privilegiada, a la más fantástica de las aves de los bosques europeos y asiáticos. No es fácil este tipo de trabajo. Previamente, Aurelio había preparado leña de encina en los lugares más propicios de la Alcarria. Con la leña hicimos un aguardo apretado. Hay que tener en cuenta que el Azor puede descubrir un ratón en la espesura. Un aguardo
justamente frente a la atalaya del Azor. Desde su frío interior, era una mañana auténticamente gélida, con temperaturas de 10 grados por debajo de cero, teníamos que esperar, tranquila y apaciblemente, a que, posiblemente, el Azor migrador que invernaba en la Alta Alcarria, viniera a su atalaya para cazar. La historia se hubiera terminado muy pronto si el Azor no hubiera venido a su atalaya. Y como esta es una reconstrucción cinematográfica de una aventura real, les ahorramos a ustedes toda una larga mañana de espera. El Azor vino. Y desde el interior de nuestro cubil, asombrados, vimos a una criatura de hermosura fascinante. El príncipe de los pájaros, de la espesura. Sus ojos penetrantes nos tenían como petrificados. Pero sabíamos que tarde o temprano el Azor iba a cazar desde su atalaya. Las imágenes son mucho más elocuentes que mis palabras. El Azor, frente a nosotros, había cazado una liebre cuyos gritos escuchábamos. Había que asustarle. Había que conseguir a toda costa que el Azor se fuera y que abandonara la presa. Se preguntarán ustedes que qué íbamos a conseguir nosotros con quitarle el desayuno al Azor. ¿Acaso pretendíamos almorzar con la liebre que legítimamente había cazado el pájaro de presa? No, amigos míos. Queríamos capturar al Azor. Sabíamos que nos estaba observando desde la espesura. Sabíamos que iba a volver prontamente para saciarse en la pieza que había capturado. Colocamos lazos de nylon diestramente situados en el cuello y en las partes de la pieza a las que el Azor se agarra para comer. Después de hacer esto, nuevamente nos fuimos hacia nuestro escondite. Un nuevo escondite. El Azor, mientras tanto, no dejaría de otear desde la espesura, pero le esperaban los lazos seguros de nylon. Era muy importante que nosotros estuviéramos cerca, porque cuando desde el interior del aguardo se ve que el Azor hace el más pequeño gesto que dé a entender que se ha trabado en uno de los lazos, es preciso asustarle de nuevo para que el nudo se cierre en torno a su tarso y para que pueda llegar al poder del hombre. La rápida construcción de otro puesto y a disponernos a otro largo rato de espera. En este caso, más corto que el anterior. Cuando el Azor caza, no tarda en retornar a su pieza si cree que el hombre, su mayor enemigo, se ha ido. Como esperábamos, el Azor salió pronto del monte para comer su liebre. Le dejamos un rato para que se enlazara. Por uno de sus movimientos nos dimos cuenta de que ya debía tener una pata metida en un lazo. Salimos entonces rápidamente para asustarle con la esperanza de que la trampa hubiera sido eficaz. Y allí nos encontramos, como por milagro, con el ave más salvaje y más bella del bosque al alcance de nuestras manos. Pero eso es un decir, porque era una máquina de arañar. Sus uñas, cortantes como navajas de afeitar y punzantes como leznas, se clavaban donde podían. Ayudados por el guante de cetrería, tan pronto como inmovilizamos al pájaro, y como ya habíamos visto en los libros antiguos de este arte noble, el Azor se entregó. Dejó de arañar. No hacía más que quejarse. Siendo aquella seguramente la única batalla de su vida en la que no había vencido. El pájaro del norte, la rapaz de la taiga, se quedó inmóvil. Entonces, Aurelio, experto halconero también, comenzó a quitarle los lazos de nylon. Con nerviosismo. Era necesario liberarle, romperle si fuera preciso para no hacerle daño en las patas al preciado tesoro.
garras que habrían capturado tantos cientos de presa, plumas que habían traído al rey de los pájaros rapaces desde el lejano norte, plumas de seda, uñas de acero, el azor, el pájaro noble, el pájaro que fue el precio de Castilla, estaba en nuestras manos. Le pusimos rápida y nerviosamente las pigüelas, que son unas correas de cuero con las cuales los halconeros sujetan las aves de presa al guante a través de un anillo metálico y de una correa más larga que se llama la lonja. Las pigüelas llevan unas plaquitas con el nombre del propietario del pájaro. Después se le colocan unos cascabeles para oírle cuando vuele más tarde sobre el bosque. Y naturalmente, la caperuza. Esa cofia de cuero que a ustedes les ha sorprendido y que a nosotros nos van a permitir manejar al Azor durante 2 largos días y 2 noches de insomnio y de absoluta dieta. Porque así el hambre vencerá el temor que el pájaro pueda tenernos el día en que por primera vez, junto a la chimenea, le quitemos la caperuza. La emoción de un halconero, cuando quita por primera vez la caperuza a su pájaro recién capturado, es indescriptible. ¿Cuál será la reacción del ave ante el rostro de quien lo ha aprehendido? ¿Cuál será la reacción de un animal salvaje ante la presencia de aquel a quien debe considerar como su peor enemigo? Pero viene la carne en nuestra ayuda. La carne que el Azor ha probado ya con la caperuza puesta y un chasquido que se hace con los labios y que le recuerda al ave que es el momento de comer. El hambre lo hace todo. Un Azor en ayunas, convenientemente hambreado, podría comerse la mitad de su propio peso en carne en un solo día. Entonces, la fuerza de su tremenda agresividad le lleva a comer en la mano del hombre. Paso a paso, lentamente. El Azor, a quien los árabes llamaban al-Hor, el noble, va dando rienda suelta a su nobilísimo carácter, hasta el punto de que en esta primera comida, que es un documento inédito que ustedes ven, porque el Azor salvaje comía por primera vez, podíamos ya tocarle las garras de acero, a pocos milímetros del pico, capaz de desarticular los duros huesos de las aves sin que jamás nos rozara. El Azor estaba empezando a hacerse amigo mío. Taiga, después de 2 noches de insomnio y 2 días de ayuno, empezaba a entrar en el hermoso juego de la doma. Pero se preguntarán ustedes que por qué había privado a aquel hermoso animal de la libertad. Todo había empezado mucho más tarde, cuando estudiaba en mi casa mis libros de cetrería, en uno de nuestros más hermosos manuales, donde están condensados los tratados de don Juan Manuel y del canciller Pedro López de Ayala y del Fadrique Zúñiga de Sotomayor, encontré capítulos apasionantes sobre la doma del Azor, capítulos que representan perfectamente las miniaturas medievales. El Azor, convenientemente tratado, templado, es decir, con hambre, puede ser controlado por el hombre si se comienza a volarle al principio con una larga cuerda que se llama el fiador. El Azor obedecerá siempre que se le dé de comer después de la señal convenida. Pero, cuidado, el día que el Azor no tenga hambre o haya comido previamente, perderá toda influencia por parte del hombre. Entonces, concebí la idea de capturar un Azor. ¿Saben ustedes para qué? Para que, valiéndonos de las modernas técnicas de la cinematografía, pudiéramos ver lo que nunca vieron los halconeros medievales, lo que no han visto siquiera ni los modernos ornitólogos. Pero antes, permítanme que les diga la emoción y el nerviosismo que tenía cuando volví a llevar a mi Azor al mismo lugar de la Alcarria y le quité la lonja y el anillo. Ay de mí si el Azor no vuelve, porque yo ya me había hecho amigo de Taiga.
Yo decía cosas a Taiga. Ustedes no las van a oír, pero escuchen las cosas que Taiga me decía a mí. Te voy a devolver a la libertad, Azor. Podrás elegir entre tus árboles queridos y mi compañía. Yo jugaba con ventaja. El Azor no había comido aquel día. A pesar de todo, tenía tanto miedo. Si no viene. Me eché a correr como mandan los cánones, llamándole, Taiga. Nervioso, emocionado, si el Azor no viene. Y el Azor no venía. Y de pronto, un grito en el cielo. El grito de mi amiga, que me dice, te prefiero. Voy a seguir contigo. Dame la comida de tu puño, más cómoda que la esquiva presa de la naturaleza. Y así, queridos amigos míos, respiré aquella tarde. El Azor, según estaba escrito en los libros de cetrería del siglo XIV, había acudido a la llamada. Podía estar suelto en el campo, en su monte, y me prefería a mí que al monte. ¿Para qué voy a contarles la emoción? Plumas de seda, uñas de acero, ojos de fuego. Y mi colaborador Aurelio y yo a jugar con el Azor, a fortalecerle con vuelos sucesivos, seguros de que siempre que tuviera hambre iba a acudir a nuestra llamada. No puede imaginarse deporte más excitante. No puede concebirse para un amante de la naturaleza espectáculo tan increíble, sobre todo para ustedes, que lo ven gracias al milagro de la cámara de alta velocidad ralentizado. Nos pasamos las grandes tardes con Taiga. Taiga era ya nuestra amiga. Con su voz dulce nos decía cosas. Venía a comer a nuestra mano y aceptaba nuestras caricias. El pájaro venido del norte, el gran Azor, capaz de matar una liebre en unos segundos, reposaba dulcemente sobre mi puño. Y una y otra vez, como tratando de convencerle de que me abandonara, de que eligiera entre el bosque y el hombre, yo lo lanzaba a las copas de los árboles. Y una y otra vez, amigos, aceptando el juego deportivamente, el Azor volvía a mi puño o al puño de Aurelio, que también era su amigo. Un Azor es infatigable, y verle venir hacia uno, llenando el aire, acariciando la brisa, clavándonos los ojos de fuego, es algo que nunca, jamás se podrá olvidar. Taiga, naturalmente, recibía siempre su premio, unas picadas en una pata de pollo, en un ala de paloma, en roja y fresca carne. Y jugando, nos metimos en el último capítulo de nuestra historia. Habíamos capturado al Azor para ver, gracias al milagro de las cámaras que ustedes no ven en este momento, el vuelo de esta prodigiosa criatura ralentizado. ¿Cómo era posible que un ave que vuela a más de 100 kilómetros por hora pudiera capturar a una liebre que corre a más de 70? De esta asombrosa e increíble manera. Pero aún podemos verlo más lentamente. No se pierdan un fotograma porque costó medio año de trabajo.
El adiós siempre es triste. Estaba pensando y recordando con mi azor sobre el puño que le tenía que devolver la libertad. No podía privar yo a una criatura tan hermosa, tan vigorosa y tan amante seguramente de su vida, de la sagrada libertad, por mi puro egoísmo. Mañana te vas a ir, Taiga. Buen viaje. Pero antes de irte, enséñanos cómo eres capaz de cazar limpiamente en el cielo, subiendo como un milagro una de tus presas. Sabía muy bien lo que tenía que hacer para perder a mi amiga. Dejarla comer todo lo que quisiera. Sin el hambre como aliciente o acicate, sería incapaz de volver a mi puño. Cuando Aurelio quitaba a Taiga las pihuelas de cuero, de adobado cuero, de piel de perro, estábamos los dos muy tristes y silenciosos. No decíamos nada. La máquina perfecta, el milagro viviente, el azor, el noble, se iba a ir. Aquella noche dormiría en el campo. Pero el azor, amigos míos, es del campo. Pertenece al campo. Y para tener un azor es preciso un permiso especial de la administración. Quedan muy pocos azores. Nuestro azor migrador tenía que volver a su taiga, a sus bosques norteños, porque ya estaba terminando el mes de febrero. Le miramos por última vez. Adiós, Taiga. Buen viaje. Y así nos fuimos marchando, sin atrevernos ya a volver más la cabeza. Y el azor, después de comer, quizá por primera vez desde que estuvo en nuestras manos, todo lo que quiso, se fue al bosque, a la vieja encina, donde quizá había pasado muchos inviernos. Y aquella tarde se recortaron las siluetas de las grullas en el cielo. También ellas iban hacia el norte, hasta la tundra nativa. Era la época del retorno. Los migradores volvían a sus tierras ancestrales. Y Taiga, mi amiga, la que había pasado todo un invierno conmigo, la que me había enseñado los secretos y las bellezas del vuelo, del mejor volador de todos los pájaros, se iba a ir seguramente aquel amanecer.